Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para seguir hablando de economía y, como he visto, de economía en México. Y quizá, Alicia, lo primero que hay que hacer es ayudar al auditorio, ayudarme a mí mismo, que no soy economista, a entender qué está pasando, en dónde estamos parados, porque pues todo mundo habla de muchas alertas, hay mucha preocupación, los números al parecer no son buenos, pero no tenemos claro, digamos, cuál es el panorama de los problemas económicos que enfrentamos. Muy bien, bueno, un poco para explicar a nuestro público, yo creo que es muy importante hacer mención de que México no es un país que está solo, no estamos como un bloque totalmente autónomo. México es un país totalmente interdependiente con la economía internacional, pero sobre todo con los Estados Unidos. Okay. Y entonces todo lo que pasa en nuestro país tiene que ver tanto con tasas de interés fijadas por el Banco Central de Estados Unidos, tiene que ver con que se devalúa la moneda china, tiene que ver con lo que está pasando en Europa. Entonces lo que está sucediendo en este momento es que realmente estamos viviendo un momento coyuntural sí difícil, parte de un proceso que viene desde el 2007, que es la llamada gran crisis. Claro, es una 2008, gran crisis, ¿no? que se destapa con la caída de uno de los bancos más importantes de inversión a nivel mundial, que es el Lehman Brothers, y esto afecta totalmente todo lo que son los circuitos financieros internacionales. ¿Y qué entendemos por eso de circuitos financieros internacionales? Bueno, simplemente que las relaciones de intercambio que hacemos entre tú y yo, si estamos, tú me vendes y yo te compro, pues estamos utilizando una moneda. Y entonces todo lo que son las relaciones monetarias entran en una fragilidad, o sea, se vuelven muy inestables y eso, por supuesto, afecta a nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Que también tenemos una economía, México, pero también las economías latinoamericanas, que en economía decimos es que estamos en una etapa de commodities. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dependemos mucho de cómo se fijan los precios de nuestros productos de exportación en el mercado internacional. Y cuando decimos mercado internacional, estamos diciendo que son las principales bolsas. O sea, cuando me refiero a las bolsas es la bolsa de Nueva York, la bolsa de Chicago, la bolsa de Londres, la bolsa de Shanghai. Entonces, todos nuestros productos de exportación se fijan en esos mercados. ¿Qué es lo que pasa con la crisis? China, que es uno de los principales consumidores de todos los llamados commodities. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, bueno, es que Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, pues no define el precio de la soya, ni Evo Morales, ¿verdad?, define el precio de sus minerales. Eso se está definiendo en los mercados internacionales. Y el petróleo, nuestra principal exportación, pues no los fija Peña Nieto, ¿verdad? Se fijan en el mercado internacional en función de una oferta y demanda. A ver, me parece interesantísima esta entrada. Dejé además que Alicia nos hiciera el panorama de pues, los factores internacionales que determinan en buena medida digamos, los movimientos económicos internos. Pero volteemos a la dimensión interna, Pedro. Es decir, teniendo en cuenta que hay condicionantes internacionales que son en muchos sentidos, si entendí bien, determinantes, pues también hay un margen de decisiones internas. ¿Qué ha pasado en ese terreno? Pensando sobre todo, y en este caso, en el ámbito de la economía. Bueno, mira, yo creo que el problema nuclear que tiene el Estado mexicano es que México es un país periférico. En tanto no se entienda eso, seguiremos pensando que podemos salir de esta periferia. Hay quienes piensan que México puede dar el salto a través de voluntarismo y de algunos disparos de Estado social de esta dependencia. Yo creo que no. México es un país periférico, tiene un papel en la globalización capitalista y por lo tanto todo lo que haga el Estado mexicano estará sujeto, ya Alicia apuntaba algunos rasgos, a los ritmos que marca el mercado internacional. Ahora, el Estado mexicano ha dado muestras notables, por los números que tenemos, de que no está interesado en mover ni un ápice el modelo que ha impuesto desde el exterior. No hay ningún rasgo en materia social, en materia económica, en materia de política económica, de economía política, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque México ha tratado de exorcizar nuestra crisis económica a partir de la caída del precio del petróleo. No es cierto, hay que decirlo abiertamente. El modelo de acumulación capitalista en México es el que ha provocado que hoy estemos en esta circunstancia. Ahora se ha tratado de crear esta neblina
de que es por el precio del petróleo. Bueno, sí influye, por supuesto que sí influye el precio del petróleo, pero examinemos, profundicemos, vamos a bucear en qué está haciendo México para profundizar dos cosas. Uno, la concentración del ingreso brutal, que ahorita regresamos, que ahorita vamos a, que hay que subrayar, y la otra, la impresentable desigualdad social. Me parece que ese es el efecto de esta política del Estado. A ver, me parece importantísimo, pero déjame rescatar dos de los elementos que nos dice Pedro y escuchar tu reacción. Uno, en alguna medida, me puedes corregir, Pedro, coloca la premisa de que sería posible tener una relación distinta con el mundo, con todos estos actores y factores económicos que tú nos has descrito. ¿Es posible eso? Ay, por supuesto que es posible. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que Pedro ha señalado un punto muy importante. Esa economía periférica, en donde nuestro ejecutivo y nuestros partidos y todo el staff político no ha sabido visualizar de ir más allá. A ver, y ayúdenme a entender cómo. Ahora, sí habría margen de maniobra a pesar de cómo está organizado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado de libre comercio que se tiene que volver a negociar. Se tiene que volver a negociar. No puede ser que si antes éramos productor de maíz, que es importantísimo para nuestro consumo diario, simplemente que es la tortilla. Nadie puede vivir sin la tortilla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que México esté importando maíz? ¿Cómo es posible que no solamente maíz, sino muchos productos que antes producíamos? ¿Qué es lo que pasa? Que en esta visión, por integrarnos mucho más, porque nos iba a ir mucho mejor en el mercado internacional, resulta que perdimos parte de nuestra industria. Entonces, no solamente hemos perdido una industria, que era antes nacional y ahora todo viene de importación, sino que tenemos que ayudar a un nuevo modelo, un poco más hacia el mercado interno, un poco más a favorecer al pequeño y mediano empresario, y además algo que es muy importante, que es la política fiscal. No puede ser que después de haber tenido una revolución social, nosotros tengamos una gran masa de millones de habitantes a nivel de pobreza y pobreza extrema. Incluso, fíjate que hay a veces he visto, por ejemplo, la publicación del Foro Davos sobre la brecha de género. No puede ser que nosotros estemos por abajo de Honduras, dentro de lo que es de Honduras. O sea, ¿cómo es posible? ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué momento se nos fue nuestro país? Y allí fue, yo creo que esa visión, tanto sobre todo a partir de los 80s y 90s, que se parte de que entrando o relacionarnos más con los circuitos internacionales íbamos a mejorar. Y eso no fue. Y allí hay después un tema que sí me gustaría tocar, que es el servicio de la deuda externa, que va a ser fundamental para el próximo año. La deuda ha crecido, es muchísimo el servicio de la deuda externa, y aquí es cómo seguimos pagando a los acreedores y disminuyendo gasto público, gasto social, gasto en educación. ¿Y cómo combinamos las dos cosas? A ver, Pedro, porque hay un tema, ya colocaste el tema del gasto público, porque hay quien dice que eso es lo que deberíamos de hacer, inversión pública, pues para generar otro tipo de dinámicas y para distribuir de otra manera los recursos. Pero en un momento de recesión económica, en un momento de caída de los precios del petróleo, en un momento de compromisos internacionales, ¿es posible imaginar una política social desde la perspectiva económica a la que estamos llevando a cabo? Sí es posible imaginarla. Vamos, Pedro. Pero me parece que los pasos, lo decía yo, los pasos que ha dado el grupo dominante no nos indican que estén interesados en ello. Voy a dar dos datos. A ver, por favor. El primer dato es que México en los 2 últimos años de la administración actual produjo 2 millones de pobres. No lo digo yo, lo dice Coneval y la encuesta del INEGI. Este hecho verificable, duro, nos dice que no hay interés de modificar el modelo. El otro dato, el creciente número de personas que han pasado a la desigualdad social, que nos lo dice el estudio de Oxfam, y que ha permitido que 4 familias se apoderen de un poco más del 40% del Producto Interno Bruto, son indicadores para mí clarísimos de que esto que estamos diciendo, que está muy bien que lo digamos y lo exijamos, el grupo dominante no lo quiere hacer, porque además el Estado, este Estado en el capitalismo financiero, juega otro papel. La batalla la planteo así. La batalla que hoy tenemos es que estamos frente a una globalización dominante, hegemónica, etcétera, frente a un Estado que no asume
un papel distinto. Está atrapado en la religión del neoliberalismo. ¿Cuál es la religión del liberalismo? ¿Cuál es el principal mandamiento del neoliberalismo? Crezcamos y apliquemos la política de goteo. En algún momento ese goteo de ese crecimiento va a bajar a las capas empobrecidas o proletarizadas. Esto no ha pasado, porque hemos insistido en este crecimiento, ahora con esta pesadilla que tenemos de un crecimiento mediocre, no solo en México, América Latina va a crecer, según la CEPAL, menos de 1 punto en términos globales. De tal manera que lo que yo creo es que nosotros tenemos que seguir insistiendo en modificar la ecuación que hoy tiene el grupo dominante. La ecuación es religión del liberalismo, es goteo para que las capas empobrecidas tengan acceso a esa limosna, que es lo que están haciendo los programas sociales, y lo otro, que un Estado que defienda los intereses de los más precarizados. Y me parece, los datos que tenemos, voy a dar un dato, Banamex en el primer trimestre obtuvo de ganancia 4,841 millones en el primer trimestre, que es 101% más que el trimestre del año pasado. Este es el dato duro, frente a un crecimiento de pobres. Entonces, los datos que tenemos, para que sea una discusión objetiva, es que no están interesados. Entonces, a ver, ayúdenme, seguimos con el diagnóstico, suponiendo que estés de acuerdo, me dirás si sí o si no con esta variable ideológica. Solo diría las piezas que me han dicho un poco para recuperar. Interdependencia con el mundo, esa es una que dice, ¿no? Que no quiere decir, destino predeterminado, pero interdependencia con el mundo me dicen, esa es una. Otra que nos dices es una ausencia de industria en algunas áreas estratégicas en las que antes sí teníamos industria, que nos debería de llevar a renegociar algunos de nuestros compromisos internacionales. Así es. Bajo crecimiento, nos dice Pedro, un crecimiento mediocre para las necesidades que tenemos, políticas no distributivas de la riqueza y, nos dice Pedro, una ideología dominante, una ideología hegemónica que impide tomar decisiones en otra dirección. Si esto es así, ¿qué otras piezas se van sumando al diagnóstico? Yo creo que Pedro ha dicho algo clave que me parece fundamental, que son las ganancias de los grandes bancos. Okay. Porque Banamex es Citi. Y todo nuestro sistema bancario lo perdimos con la llamada crisis bancaria de 94-95. Había mucha información, que los bancos se vendieron muy caros, otros que se vendieron muy baratos. Yo creo que la verdad es que los bancos se fueron, o sea, se les fue de las manos el control del sistema bancario. ¿Cómo puede ser que nosotros a Santander también les damos muchísimas ganancias? ¿Y eso qué es? Es regulación bancaria. ¿Y por dónde pasa eso? Por la Cámara. Son las cámaras de diputados y de senadores las que tienen que regular eso. Entonces tenemos no solamente un sistema de partidos, donde hay partidos de oposición, partidos de derecha, de izquierda, de todos los colores, pero no saben regular, o sea, que tenemos una clase política. Nuestro sistema financiero no está bien regulado. No está bien regulado, pero también nuestra clase política, la que debería de tener un mayor compromiso social, creo que hay detalles que no los ven. Entonces, efectivamente, yo creo que sí podemos, definitivamente no creo que podamos dejar de ser dependientes de los Estados Unidos, o sea, es una economía totalmente integrada, ya son 11 millones y quizás más. En Estados Unidos ya realmente casi no tienes que hablar el inglés, tú vas y donde quiera hay mexicanos o hispanos, pero a lo que voy es que sí tenemos que reorientar el modelo económico y aquí yo sí estoy de acuerdo con Pedro y tratar de enfocarnos más al mercado interno y subir esos salarios miserables y una política que es muy importante es el empleo. México no produce empleos desde que tiene una política monetaria cuyo objetivo principal es mantener estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un familiar tuyo entra a terapia intensiva, ¿qué te dice el médico? No, sí está estable. Y tú le dices, bueno, pero doctor, dígame, o sea, está estable. Estable, entonces el país está estable. A ver, me parece muy bien, tenemos ese tema también de la moneda, pero me interesa muchísimo lo que acabas de colocar, empleo y salarios, Pedro. Ahora, los datos que tenemos disponibles, que ha producido, por cierto, nuestra universidad, nos dice que el poder adquisitivo de nuestros trabajadores es igual al de 1991. Okay. Ese es un dato terrible. Y dos, hay datos que muestran que la clase obrera mexicana es la más productiva. Voy a usar un término momentáneo ortodoxo, espero que no haya un cortocircuito aquí en las cámaras de TV. La extracción de plusvalía en México es una de las más rentables,
Por eso las ganancias, que no solo Banamex, sino otros, ha mostrado que la clase obrera mexicana es la que produce mayor plusvalía. No me detendré eso, haremos un programa un día que tú quieras. Perfecto. Sobre la maravilla de la plusvalía. Pero a donde yo quiero ir es a lo siguiente. Empleo y salario es el binomio por el cual tenemos que luchar. A ver, hasta Piketty dice que no es cierto que a mayor crecimiento, menor desigualdad. Y esto me parece muy importante, porque los teóricos de lo superfluo, del eje Hacienda-Banco de México, dicen que si nosotros crecemos, vamos a disminuir la pobreza y la desigualdad. Los estudios, y cito al popular Piketty, de acuerdo a los estudios longitudinales, nos dice que no es cierto, que no podemos crecer porque siempre el tamaño de la desigualdad, por la desigualdad histórica, no puede ser alcanzada por el crecimiento. Entonces, nos están vendiendo al público un mito. Si crecemos más, tendremos menos pobres. No, lo que han hecho es focalizar la pobreza, dar disparos y disminuir algunos rasgos, lo que hay anuncia Cedesol. Pero quiero terminar esta acotación con lo siguiente. Lo que requerimos es, en tanto no ataquemos el problema del poder adquisitivo de las mayorías, todo lo demás es orden, disciplina. Vamos a hacer una cosa. Les propongo lo siguiente. Me ha ayudado a hacer un diagnóstico, la verdad no muy optimista del presente mexicano, no solo de la economía, sino de algo muy importante que no podemos desvincular de la misma, que es su dimensión social. Les propongo que vayamos a un corte y regresemos a ver qué podríamos hacer. Es decir, desde su punto de vista, cuáles son las decisiones estratégicas que en distintos ámbitos deberíamos de implementar para intentar, digamos, salir del marasmo en el que estamos metidos. Quédese con nosotros, estamos aquí en Observatorio, como usted ha visto, hablando de economía, pero hablando de lo más importante, de los efectos sociales de las decisiones económicas. Ya volvemos.